Si firmas eso, perderás 200 millones. Y todo es una mentira. La mesera lo dijo en árabe, con la voz temblando, frente al CEO multimillonario. El salón de lujo quedó en silencio absoluto. Los abogados se congelaron. Y en ese instante, el hombre más poderoso de la sala entendió que estaba a segundos de caer en la estafa más grande de su vida. Porque mientras la élite sonreía y el contrato estaba listo para firmarse, una sola palabra mal escrita en un antiguo manuscrito reveló una trampa perfectamente diseñada. Y lo más perturbador no fue el fraude, sino descubrir quién tuvo el valor de decir la verdad cuando todos los demás eligieron callar. Antes de seguir, deja en los comentarios tu país y tu ciudad. Suscríbete al canal. Y ahora sí, disfruta esta maravillosa historia. En ese tipo de hotel de lujo en Manhattan donde hasta el silencio se siente caro, yo aprendí a caminar sin existir. Me llamo Maya Carter, tengo 28 años, y esa noche traía el uniforme impecable por fuera y el cansancio hecho nudo por dentro. El salón privado estaba en el piso más alto, con lámparas que parecían estrellas domésticas y una mesa larga que olía a madera fina y a poder. Antes de que llegaran los invitados, el gerente, un tipo de corbata apretada y sonrisa falsa llamado Derek Holt, me jaló por el antebrazo como si yo fuera parte del mobiliario. «Hoy te toca servir al grupo importante», me soltó sin mirarme a los ojos. Y luego, para rematar, me acomodó el mandil como si yo fuera una niña torpe. «No hables, no preguntes, no mires. Aquí la gente paga para no ser interrumpida. Y tú estás aquí para no estorbar». Lo dijo fuerte, a propósito, frente a dos anfitrionas del hotel que se rieron bajito, como si mi dignidad fuera un chiste interno. Yo asentí, porque en ese lugar un porqué podía costarte el turno, y un turno era renta, comida y el último pedacito de estabilidad que me quedaba. A las 7 en punto entró el primer grupo con escoltas y trajes que no se arrugan. Al frente venía Ethan Caldwell, un CEO multimillonario de tecnología, famoso por cerrar tratos con la misma frialdad con la que otros piden un café. A su lado caminaba su abogado, Graham Voss, un hombre de mirada de tiburón que olía a loción cara y a pleitos ganados. Detrás venían expertos, coleccionistas y dos inversionistas que se saludaban como si el mundo les debiera un aplauso permanente. Yo me quedé en mi esquina, sirviendo agua y té, midiendo mis pasos para no hacer ruido. Y aún así, sentí las miradas. No las de Ethan, que ni registraba a la gente que servía, sino las del resto. Esa élite que te escanea en un segundo para decidir si mereces respeto. Uno de ellos, un tipo con reloj brillante, dijo en voz lo suficientemente alta: «¡Qué eficiente esta chica! No, como robotito». Se rieron. El abogado también sonrió, como si la humillación fuera parte del protocolo. Derek, el gerente, se apresuró a reír con ellos, como queriendo demostrar que él no era de los nuestros, que él también pertenecía al chiste. Yo apreté los dientes por dentro. En mi cabeza repetía lo mismo que me repetía cada noche: «Aguanta, Maya. No viniste a ser vista, viniste a sobrevivir». Entonces llegó el segundo grupo. Representantes de una firma privada de archivos y patrimonio histórico. El líder, Adrian Lemaire, traía una sonrisa pulida, de vendedor profesional, de esos que te llaman amigo mientras te vacían la cartera. Con él venía una mujer con un maletín metálico, postura rígida, orgullo en la barbilla, Dr. Claire Whitman. Cuando abrieron el maletín, el sonido del metal cortó el aire como una promesa. Adentro, sobre acolchado negro,
descansaba un pergamino antiguo con líneas en árabe, supuestamente de siglos. Todos se inclinaron a mirar como si estuvieran frente a una reliquia sagrada. Yo me acerqué solo lo necesario para llenar copas, pero mis ojos, por costumbre, por instinto, por algo que yo llevaba escondido, alcanzaron a leer un detalle, una palabra, una forma, un giro que no encajaba. Mi estómago se apretó. El problema era que yo sí entendía ese idioma, y eso no era normal para la mesera. Yo me dije que no me metiera, que ese mundo no era mío. Pero la duda me rasguñó por dentro. Mientras los expertos asentían con seguridad, Derek me lanzó una mirada amenazante, como si sospechara que yo estaba mirando de más. Me acerqué a dejar una copa y escuché al abogado Graham murmurar, burlón: «Si esto sale bien, Ethan, hoy nos llevamos la firma de 200 millones antes del postre». Adrian sonrió como si ya estuviera contando el dinero. Y yo sentí algo peor. No era solo un trato grande, era una trampa bien vestida. Cuando pusieron el contrato frente a Ethan y le acercaron la pluma, el salón se quedó en ese silencio pesado, donde nadie respira de verdad. Yo vi su mano moverse hacia la firma, y por un segundo me imaginé lo que le pasa a alguien cuando se equivoca en un cuarto lleno de poderosos. No lo corrigen, lo devoran. Y ahí fue cuando la humillación se volvió institucional, completa, aplastante. Derek se me acercó, me susurró con veneno: «Ni se te ocurra abrir la boca. Si haces un escándalo, te vas hoy mismo y yo me encargo de que no trabajes en ningún hotel de esta ciudad». El abogado me vio de reojo y soltó una risita como diciendo: «Claro, ponla en su lugar». Adrian levantó la ceja, divertido, como si yo fuera parte del show. Y yo sentí el miedo subir como fuego, porque si hablaba, todos esos ojos iban a caer sobre mí. Pero si me callaba, iba a cargar con la culpa. La pregunta me golpeó en la garganta. ¿De verdad iba a dejar que firmara algo que yo ya sabía que era falso, solo para no perder un uniforme? Y justo cuando Ethan bajó la pluma hacia el papel, mi voz, temblorosa pero viva, se me escapó: «No firme». Y en ese instante, el salón entero se congeló. Pero lo peor no fue el silencio. Lo peor fue la forma en que la élite me miró, como si una mesera hubiera cometido el pecado de existir. ¿Y si esa fue la excusa perfecta para destruirme? Antes de que yo pudiera demostrar que tenía razón, el silencio que siguió a mis palabras no fue neutral. Fue un silencio cargado de juicio, de desprecio y de una injusticia que se activó como un mecanismo automático. Apenas dije «eso es falso», sentí cómo el salón entero se reorganizaba para aplastarme. El abogado del CEO fue el primero en reaccionar. Se acomodó los lentes con calma estudiada y habló como si estuviera resolviendo un trámite molesto. «Con todo respeto, Ethan, no podemos permitir que una empleada sin formación interfiera en un acuerdo de este nivel», dijo, sin mirarme directamente, como si yo no mereciera ni eso. La frase cayó pesada, no por el contenido, sino por lo que implicaba. Mi voz no valía nada por quien era, no por lo que decía. El gerente dio un paso al frente, nervioso, sudando por la frente, y empezó a disculparse por mí. «Lo siento mucho, señor. Ella no sabe lo que dice. Es solo una mesera», aclaró, subrayando cada palabra como si fuera una sentencia. Nadie lo corrigió. Nadie dijo «escuchémosla». La injusticia no se discutía. Se asumía como parte del orden natural de las cosas. El vendedor del manuscrito aprovechó el momento como un experto en manipulación. Sonrió, levantó ligeramente las manos
y soltó una risa suave, condescendiente. «Esto es ridículo», dijo. «Llevamos meses trabajando con especialistas reconocidos internacionalmente. No podemos permitir que una opinión improvisada, sin contexto, genere dudas innecesarias». Luego me miró por primera vez, pero no a los ojos, sino al uniforme. «Con todo respeto, señorita, vuelva a su lugar». Fue ahí cuando sentí la injusticia de forma física, como un peso en el pecho. Yo no había sido grosera, no había gritado, no había acusado a nadie directamente. Aún así, me estaban empujando fuera del espacio simbólico donde se decide la verdad. El académico del grupo bajó la mirada. Sabía que algo no cuadraba, pero eligió el silencio. Porque en ese salón, cuestionar al poder tenía consecuencias. Yo las estaba viviendo en tiempo real. Por un instante pensé que Ethan, el CEO multimillonario, también se sumaría. Ya había visto ese patrón antes. Hombres poderosos protegiéndose entre ellos, cerrando filas, evitando cualquier incomodidad. Pero su reacción fue distinta. No fue inmediata ni dramática. Simplemente levantó la mano. Un gesto pequeño, pero suficiente para que todos callaran. «Quiero escucharla», dijo con una voz firme que no admitía discusión. El abogado frunció el ceño, incómodo. El gerente palideció. El vendedor apretó los labios, y de pronto la injusticia tomó otra forma. Ahora toda la presión estaba sobre mí. Ya no era solo desprecio, era una prueba pública. Si me equivocaba, no solo perdería el trabajo, quedaría marcada como la mesera que arruinó un trato millonario. Sentí las manos sudarme. Tragué saliva. Hay palabras en ese manuscrito que no existían en la época que pretende representar. Expliqué despacio, midiendo cada sílaba. La doctora del maletín se rió, sin disimular el desprecio. «Eso es imposible. 18 meses de autenticación no se equivocan por una palabra». El abogado asintió. El gerente negó con la cabeza, como si ya me estuviera despidiendo en su mente. Era injusto, profundamente injusto, porque nadie estaba evaluando el argumento, solo el mensajero. Ethan pidió que señalara la palabra. Lo hice. El académico se inclinó para leerla. Repitió el término en voz baja, y su rostro cambió. No fue inmediato, pero fue evidente. Primero incredulidad, luego confusión, después algo parecido al miedo. El vendedor lo notó y se adelantó rápido. «Doctor, recuerde que usted mismo validó este documento hace días», dijo con tono firme, casi amenazante. El académico dudó, atrapado entre la verdad y el sistema que lo protegía. «Sí, pero ella tiene razón», murmuró finalmente. Y ahí la injusticia se rompió por una grieta. El salón se llenó de un murmullo incómodo. El gerente me miró como si yo acabara de cometer un crimen. El abogado apretó la mandíbula. El vendedor perdió por primera vez el control de su sonrisa. Ethan observaba todo en silencio, conectando piezas. Yo seguía de pie, temblando por dentro, sabiendo que ya no había marcha atrás, porque en ese momento entendí algo brutal. No solo estaban a punto de estafar al CEO, estaban dispuestos a destruirme para que nadie lo notara. Y justo cuando pensé que no podía empeorar, Ethan hizo una pregunta inesperada, en otro idioma, que iba a obligarme a revelar quién era realmente, y que iba a cambiar mi destino para siempre. Yo sabía exactamente cómo te miran cuando creen que no vales nada. No es solo desprecio, es como si fueras parte del mobiliario. Una charola, un mantel, un florero que estorba si se mueve.
Esa noche, después del escándalo en el salón privado del hotel de lujo en Manhattan, el gerente me arrinconó en el pasillo de empleados como si yo hubiera cometido un crimen. Me habló pegado a la cara, bajito, para que nadie más lo oyera, pero con ese tono venenoso que usan los que se sienten dueños de tu vida. Aquí no viniste a pensar, viniste a servir. ¿Entendiste, mesera? Yo asentí, porque cuando eres invisible, aprendes a sobrevivir con silencios. Pero por dentro me ardía la sangre. No porque me gritara, sino porque tenía razón en algo. Yo sí había pensado. Yo sí había visto lo que nadie vio. Y aún así, para ellos yo seguía siendo la mesera. Ni nombre, ni historia, ni dignidad. Mientras me ponía el mandil otra vez y me recogía el pelo con manos temblorosas, escuché a dos supervisores burlándose cerca del almacén. Se sintió detective. Ya hasta habla árabe, según ella. Se rieron como si la idea fuera ridícula. Como si una mujer que cobra propinas no pudiera saber nada del mundo. Y lo peor, esa risa me recordó algo que mi mamá me decía cuando yo era niña, en voz bajita, como si fuera un secreto. La gente se ríe de lo que no entiende, hasta que le cuesta caro. ¿Y si esto apenas estaba empezando? Al día siguiente, el multimillonario CEO, Ethan Caldwell, regresó al hotel con su equipo legal, como si la noche anterior hubiera sido un mal sueño que necesitaban desmenuzar con bisturí. No llegó gritando, llegó con esa calma de los hombres que están acostumbrados a comprar silencios. Traje oscuro, reloj discreto, mirada de «aquí mando yo», y detrás de él, un abogado famoso de Nueva York, de esos que salen en revistas, con sonrisa blanca y palabras como cuchillos. La sala donde se reunieron era elegante, pero fría, con ventanales que daban a la ciudad, y una mesa tan larga que parecía diseñada para que la gente importante se sintiera todavía más lejos de los demás. Yo entré solo para dejar agua y café, y el gerente me siguió como si temiera que yo respirara de más. Cuando me acerqué a servirle al abogado, él ni siquiera volteó a verme. Levantó un dedo, como quien le pide a Siri que baje el volumen. «Gracias, eso es todo», dijo sin mirarme, y luego soltó un comentario con una risita. Es increíble lo que la gente inventa por 5 segundos de atención. Si la mesera supiera lo que es un contrato de verdad. Ethan no se rió, pero tampoco lo frenó, solo me observó de reojo, como calculando si yo era un riesgo o una anécdota. Yo apreté la jarra con fuerza, tragándome el orgullo, porque sabía que ahí adentro se estaba cocinando algo más grande que un simple regaño. Alcancé a escuchar palabras sueltas: estafa, cláusula, tribunal privado, documento, autenticidad, y una cifra que me heló: 200 millones. 200 millones. Era el tipo de cantidad que destruye familias, empresas y también vidas. Y entonces entendí el verdadero motivo de que me quisieran callada. No era por modales. Era porque mi voz podía echar abajo un negocio gigantesco. Y si algo he aprendido de trabajar en hoteles de lujo, es esto: cuando el dinero tiembla, la gente peligrosa aparece. Lo más humillante no fue que dudaran de mí, fue que me usaran como ejemplo. En la cocina, el gerente reunió al personal como si fuera una clase, y sin decir mi nombre, dijo: «Aquí nadie se mete en conversaciones privadas, nadie se cree experto, nadie hace quedar mal al hotel». Todos bajaron la mirada, no por respeto, por miedo, y yo ahí, parada, sintiendo cómo se me quemaban las mejillas, con la misma sensación que cuando eras niña y te regañaban frente al salón completo.
Una compañera me tocó el brazo y susurró: «Oye, ¿estás bien?». Yo sonreí como pude, porque a veces la dignidad es una actuación que haces para no romperte en público. Pero la verdad era otra. Yo estaba rota por dentro, y al mismo tiempo estaba despierta. Porque mientras todos repetían que yo no sabía nada, mi mente no dejaba de repasar lo que vi en aquel manuscrito. No era una corazonada, era técnica, era estructura, era el tipo de error que se comete cuando copias una forma sin entender el alma del texto. Yo había crecido viendo a mi madre, profesora, investigadora, obsesiva con los detalles, revisar documentos viejos como si fueran personas. Los miraba, los olía, los tocaba con cuidado y luego decía: «Esto tiene historia y esto tiene teatro». Yo intenté huir de ese mundo cuando ella murió, porque me dolía, porque no quería cargar con nada que me recordara lo que perdí. Pero la vida tiene un sentido del humor bien cruel. Justo cuando yo quería ser invisible, el destino me aventó una prueba en la cara. Y el problema es que yo ya había hablado una vez. ¿De verdad creían que iba a quedarme callada si veía otra mentira? Esa tarde, cuando el hotel volvió a su rutina de sonrisas falsas y copas brillantes, me mandaron a atender un área sin importancia. Un salón secundario donde solo se reunían asistentes, traductores y gente que no toma decisiones. Claro, el lugar perfecto para esconder cosas. Y ahí, con una bandeja en mano, escuché algo que me puso la piel chinita. Uno de los asistentes del abogado decía por teléfono: «Sí, está casi listo. Hoy mismo se mueve el paquete». No, no el contrato grande, el otro, el de la caja. Caja, paquete, como si hablaran de mercancía. Luego bajó la voz, pero alcancé a oír una palabra que me golpeó como un foco encendido: archivo. En ese instante entendí que lo del manuscrito no era un evento aislado. Era una operación, una red, un juego de gente poderosa, donde las reglas estaban diseñadas para aplastar a cualquiera que se atravesara, especialmente a una mesera. Mi corazón empezó a latir durísimo, y por primera vez desde anoche no sentí solo miedo, sentí dirección. Porque si había otra caja, significaba que venía otra trampa, y quizá una segunda estafa todavía más elegante. Me acerqué al pasillo, como quien va por hielo, y vi pasar a Ethan con el abogado, y dos tipos de traje cargando un portafolio rígido, metálico, demasiado cuidado para ser papeles. Ethan discutía en voz baja, serio, como si algo no le cuadrara. El abogado sonreía como si todo estuviera bajo control, y yo me quedé ahí, inmóvil, con una idea peligrosísima creciendo en la garganta. Si esa caja trae otro documento, yo voy a tener que verlo, aunque me cueste el trabajo, aunque me cueste la paz, porque si no lo hago, entonces sí, mi silencio me convierte en cómplice. ¿Y qué crees que vi apenas por un segundo cuando el portafolio se abrió lo suficiente para dejar escapar una esquina de pergamino? Cuando el portafolio metálico se abrió apenas unos centímetros, nadie en ese pasillo parecía notarlo. Nadie, excepto yo. Fue solo un instante, un descuido mínimo, pero suficiente. Vi el borde del pergamino, el tono de la fibra, la forma en que la tinta parecía asentarse sobre la superficie. No era intuición, era memoria muscular. Era años de observación silenciosa despertando de golpe. Sentí el mismo cosquilleo que me recorría el cuerpo cuando, de niña, mi madre me dejaba tocar documentos antiguos con guantes blancos y me preguntaba qué veía antes de decirme qué era. Primero mira, luego piensa, y solo después hablas, repetía siempre.
Yo había pasado años enterrando esa voz, convencida de que ese mundo ya no me pertenecía. Pero ahí estaba otra vez, viva, clara, imposible de ignorar. El portafolio se cerró y los hombres siguieron caminando, convencidos de que nadie importante los observaba. Yo me quedé quieta, con la charola en las manos, sintiendo cómo algo dentro de mí se acomodaba en su lugar. No sabía aún cómo ni cuándo, pero entendí que mi papel ya no era solo advertir, era demostrar. Y demostrar en ese ambiente significaba exponerse por completo. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Ethan Caldwell pidió que todos regresaran al salón principal. Esta vez, el ambiente no tenía la solemnidad elegante de la noche anterior. Tenía tensión. El abogado hablaba rápido, intentando cerrar cabos sueltos, usando palabras legales como si fueran parches. El vendedor del manuscrito sonreía menos. La doctora evitaba el contacto visual. Yo entré detrás, con el uniforme perfectamente puesto, sintiendo el peso de cada paso. El gerente quiso detenerme, pero Ethan levantó la mano antes de que dijera una sola palabra. «Quiero que se quede», ordenó. Esa frase cambió todo. Las miradas se clavaron en mí, algunas con molestia abierta, otras con curiosidad incómoda. El abogado frunció el ceño. «Ethan, esto no es apropiado», murmuró. Pero el CEO no respondió. Se volvió hacia mí y habló despacio, midiendo cada sílaba. «Ayer señalaste un error que nadie más vio. Hoy quiero entender cómo». El silencio fue absoluto. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Sabía que ese era el punto sin retorno. Respiré hondo y hablé, no como mesera, no como empleada. Hablé como alguien que sabe. Expliqué la diferencia entre una imitación visual y una autenticidad histórica. Hablé de la evolución de ciertos términos, de cómo la caligrafía cambia no solo por moda, sino por herramientas, por contexto político, por costumbre cultural. Vi cómo el académico abría los ojos, cómo el abogado dejaba de escribir, cómo el vendedor apretaba los puños. Cada frase mía era una grieta más en la fachada que habían construido. Entonces Ethan hizo algo que nadie esperaba. Cambió de idioma. Lo hizo sin anunciarlo, sin teatralidad. Simplemente me miró y formuló una pregunta en árabe clásico, con una pronunciación correcta, pero rígida, académica. El salón se congeló. El abogado giró la cabeza de golpe. El gerente abrió la boca, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Yo sentí como el aire se me iba de los pulmones por una fracción de segundo. Ese idioma no era solo conocimiento, era herida, infancia, hogar. Era la voz de mi madre corrigiéndome con paciencia, señalando errores diminutos que nadie más notaría. Dudé apenas un instante y respondí, fluida, natural, sin pensar. Expliqué el error exacto usando términos técnicos, señalando por qué esa construcción lingüística no podía pertenecer a esa época. El académico se llevó la mano al pecho, sorprendido. El vendedor palideció. La doctora bajó la mirada. Ethan no sonrió. Asintió, lento, como alguien que acaba de confirmar una sospecha profunda. «Léelo completo», me pidió, todavía en árabe, y lo hice, línea por línea, sin arrogancia, sin titubeos. Mientras hablaba, sentí algo que no había sentido en años. Respeto real en el ambiente. No simpatía, no lástima. Respeto, el tipo que no se regala, el que se gana. Cuando terminé, el silencio fue distinto al de la noche anterior. Ya no era juicio, era impacto. Ethan apoyó ambas manos sobre la mesa
y habló con una calma que heló la sangre de más de uno. «Este documento no es auténtico», declaró. El abogado cerró los ojos un segundo. El vendedor intentó intervenir, pero su voz sonó vacía, sin fuerza. Yo me quedé de pie, sintiendo cómo la vida que había intentado dejar atrás me alcanzaba por completo. Ya no era posible volver a ser invisible. Mi talento, ese que había escondido por miedo, estaba expuesto frente a personas con poder real. Y aunque una parte de mí temblaba, otra, más profunda, más honesta, sabía que este era solo el comienzo, porque si habían intentado una estafa tan sofisticada una vez, no se detendrían ahí. Y ahora que sabían quién era yo, la pregunta ya no era si volverían a intentarlo, sino cómo. ¿Y qué precio estaría dispuesto a pagar el antagonista cuando entendiera que una simple mesera había destruido su jugada perfecta? El instante en que Ethan Caldwell declaró que el manuscrito no era auténtico no produjo ruido, pero sí una fractura invisible. Fue como cuando un edificio se parte por dentro antes de colapsar por fuera. Adrian Lemaire, el vendedor, lo sintió de inmediato. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Los hombros se le tensaron. La respiración se volvió superficial y su sonrisa profesional quedó congelada, desfasada del momento. Durante segundos interminables intentó sostenerla, como si la expresión pudiera protegerlo de la realidad. Nadie lo interrumpió, nadie lo defendió. La doctora que lo acompañaba evitó mirarlo, consciente de que cualquier contacto visual ahora era una asociación peligrosa. El abogado del CEO cerró su carpeta con un gesto lento y definitivo, como quien guarda un arma después de usarla. Yo observaba desde un costado, entendiendo que el antagonista no estaba sorprendido por el error. Estaba en shock porque su estructura perfecta había sido expuesta frente a personas que sabían exactamente lo que estaban viendo. Adrian reaccionó como lo hacen quienes han vivido siempre del control. Comenzó a hablar. Mucho. Demasiado. Usó palabras técnicas, conceptos legales, referencias vagas a auditorías futuras y revisiones independientes. Cada frase era una cuerda lanzada al vacío. «Esto puede aclararse», insistía. «No es concluyente. Los manuscritos antiguos siempre presentan variaciones». Pero ya nadie lo escuchaba con atención real. El poder había cambiado de manos sin anuncio previo. El abogado del CEO señaló una sección específica del contrato, ajustándose los lentes con calma inquietante. «Aquí hay una cláusula adicional», dijo. Adrian se detuvo en seco. El silencio volvió a apoderarse del salón. La lectura fue lenta, quirúrgica. Jurisdicción privada, renuncia a derechos futuros, transferencia condicionada del reclamo histórico. Cada palabra era un golpe. La doctora dejó caer el bolígrafo. El gerente del hotel comenzó a sudar visiblemente, entendiendo que ese escándalo ya no era solo de otros. Ethan levantó la vista y fijó los ojos en Adrian. No había ira, había decepción estratégica. «¿Esto también es parte del malentendido?», preguntó. Adrian abrió la boca, pero no salió sonido alguno. En ese momento, el antagonista comprendió algo devastador. No solo había fallado, había sido leído. El colapso psicológico fue evidente. Adrian retrocedió un paso sin darse cuenta. Su lenguaje corporal ya no coincidía con sus palabras. Intentó una última maniobra desesperada: buscar un culpable externo. «Ella», dijo de pronto, señalándome con un dedo tembloroso. «Esta mujer no es experta. No tiene formación». Confundió a todos con una interpretación improvisada. Fue un intento torpe,
instintivo, de devolverme al lugar de invisibilidad del que yo había salido. Pero la reacción fue inmediata y brutal en su silencio. Ethan ni siquiera volteó a verme. «Ya no estamos hablando de ella», respondió con frialdad absoluta. «Estamos hablando de ti». Esa frase fue la ruptura final. Adrian lo entendió en los ojos de todos. Había perdido credibilidad, poder y protección al mismo tiempo. Su rostro se vació. No quedaba arrogancia, solo miedo. Miedo auténtico, del que aparece cuando sabes que tu red ya no te sostiene. La doctora murmuró que solo seguía instrucciones. Nadie le respondió. Yo sentí un nudo en el pecho, no por compasión, sino por claridad. Así terminan muchos antagonistas reales, no gritando, sino siendo abandonados por el mismo sistema que los creó. La intervención de seguridad fue discreta, casi elegante. 2 hombres aparecieron en la entrada, sin necesidad de órdenes explícitas. El abogado del CEO ya hablaba de notificaciones formales, autoridades y consecuencias legales. Adrian intentó protestar, pero su voz era irrelevante ahora. Cuando lo escoltaron fuera del salón, no hubo aplausos ni alivio inmediato. Lo que quedó fue un silencio pesado, lleno de consecuencias futuras. Ethan se quedó mirando la mesa vacía durante unos segundos más, como quien recalcula una jugada entera. Luego se volvió hacia mí. Su expresión era distinta a todas las anteriores, seria, analítica, respetuosa. «Lo que evitaste hoy no es solo una estafa», dijo. «Es una cadena completa de manipulación». Yo asentí sin hablar. Sabía que aquello no terminaba ahí. Si Adrian había caído, era porque formaba parte de algo más grande. Y ahora que el antagonista estaba expuesto, la pregunta ya no era si habría represalias, sino cuándo. Porque cuando se rompe un negocio de este nivel, el eco no se queda en una sola sala. ¿Y qué pasará cuando otros nombres, otras empresas y otros intereses salgan a la luz? Y todos sepan que una mesera fue quien detonó el colapso. El reconocimiento social no llegó como una celebración. Llegó como una incomodidad colectiva. Se manifestó primero en los silencios torpes, en las miradas que evitaban sostenerse demasiado tiempo, en los gestos tensos de quienes horas antes habían actuado como si yo no existiera. En el hotel, la atmósfera cambió sin que nadie lo anunciara. El gerente ya no levantaba la voz cuando pasaba cerca de mí. Al contrario, se volvía excesivamente amable, casi servil, como si intentara reescribir el pasado con sonrisas tardías. Los supervisores que antes se burlaban, ahora bajaban la cabeza. El personal murmuraba mi nombre en los pasillos, no con burla, sino con incredulidad. «Es ella», decían, «la mesera que frenó la estafa del CEO multimillonario». Esa frase corría de boca en boca, como un rumor incómodo, porque rompía una regla no escrita. En ese mundo, las historias importantes siempre las protagonizan las mismas personas. Yo caminaba por los pasillos como siempre, con el mismo uniforme, el mismo paso contenido, pero sentía el peso de las miradas nuevas. No eran miradas de respeto todavía. Eran miradas de recalibración. El sistema estaba intentando decidir qué hacer conmigo, ahora que ya no encajaba en la categoría de invisible. Ese reconocimiento se volvió explícito cuando Ethan Caldwell pidió una reunión privada con parte de su equipo y exigió que yo estuviera presente. No fue una invitación simbólica, fue una orden clara. En la sala, sentada a la misma mesa, donde antes solo había ejecutivos, abogados y asesores, sentí cómo el espacio mismo parecía resistirse a aceptarme. El abogado que había cuestionado mi capacidad
Ahora me dirigía preguntas directas, técnicas, con un tono cuidadosamente neutral. El académico tomaba notas mientras yo explicaba, por segunda vez, cómo había identificado el fraude, esta vez con mayor detalle y sin interrupciones. Nadie se reía, nadie minimizaba, nadie dudaba abiertamente. Ese era el verdadero reconocimiento social. No los elogios, sino la escucha genuina. Yo hablaba con calma, pero por dentro sentía vértigo, porque cada palabra mía elevaba las expectativas. Cada explicación me sacaba un poco más del lugar al que me había aferrado durante años para sentirme segura. El reconocimiento no solo validaba lo que yo sabía, me colocaba en una posición desde la cual ya no podía fingir ignorancia ni esconder mi capacidad. La noticia no tardó en salir de esa sala, no en comunicados oficiales, sino en conversaciones privadas, llamadas discretas, mensajes entre personas influyentes. Yo lo noté en pequeños detalles. Un directivo del hotel pidiéndome disculpas por cualquier malentendido. Un asistente del abogado tratándome con un respeto que antes parecía impensable. Un especialista externo solicitando mi opinión como si siempre hubiera sido normal hacerlo. Ese tipo de reconocimiento es peligroso, porque no viene acompañado de protección inmediata. Te eleva, pero también te señala. Yo sentía orgullo, sí, pero también una inquietud profunda, porque entendía algo que muchos no. Cuando el reconocimiento llega de golpe, también despierta resistencias. Personas que se benefician del orden anterior comienzan a sentirse amenazadas. Y yo, sin haberlo buscado, me había convertido en un punto de ruptura. Incluso entre el personal del hotel, la reacción era ambigua. Algunos me felicitaban con entusiasmo genuino, otros me miraban con una distancia nueva, como si mi historia los obligara a preguntarse por qué ellos mismos habían aceptado tantas injusticias en silencio. Ethan fue quien puso palabras claras a lo que estaba ocurriendo. Al final de una de esas reuniones, me miró con una seriedad que no dejaba lugar a interpretaciones amables. «Lo que hiciste no fue un acto aislado», dijo. «Cambiaste la dinámica de poder en una negociación que involucraba intereses enormes. No sonó como un cumplido, sino como un diagnóstico». Me explicó que, en su mundo, el reconocimiento social no se concede por simpatía, sino por utilidad estratégica. Y yo acababa de demostrar ambas cosas sin proponérmelo. «Personas como tú», añadió, «no pueden volver a ser invisibles, aunque quieran». Esa frase se me quedó clavada, porque era verdad. Yo había pasado años construyendo una vida pequeña para protegerme del dolor, del pasado, de las expectativas, y ahora, de pronto, el mundo me estaba mirando con atención. Sabía que ese reconocimiento era solo el inicio de algo mucho más grande, algo que implicaría decisiones, exposición, responsabilidad y una transformación radical de mi lugar en la sociedad. Mientras salía del edificio, con la ciudad extendiéndose frente a mí, entendí que el reconocimiento social no era el final feliz. Era la antesala de una ascensión que ya no podía evitar. ¿Y qué sucede cuando alguien que nunca buscó poder comienza a recibirlo? No voy a mentirte. Cuando salí del hotel de Manhattan esa madrugada, todavía con el delantal doblado en la bolsa y el corazón golpeándome como si quisiera escaparse, pensé que al día siguiente estaría desempleada. En mi cabeza, la escena se repetía como un castigo. El gerente del restaurante mordiéndose la lengua para no gritarme, los abogados del multimillonario frunciendo el ceño como si yo hubiera ensuciado su alfombra, y la élite del salón,
Trajes perfectos, perfumes caros, miradas que atraviesan, convencida de que una mesera solo existe para traer agua y desaparecer. Yo misma dudé, claro. Me dije, Maya, hiciste lo correcto, pero lo correcto no paga la renta. Y justo ahí, cuando me estaba preparando para la humillación institucional de siempre, me llegó el mensaje del jefe de seguridad. El CEO quería verme en privado. No para agradecerme con una palmadita, ni para tomarse una foto inspiradora. Para escuchar, de verdad, lo que nadie quiso escuchar, mientras casi firmaban una estafa de 200 millones. Entré a esa sala con las manos frías y el estómago apretado, y lo primero que noté fue la diferencia entre poder y respeto. El poder lo tenían ellos, pero el respeto, esa mañana, se lo ganaba quien dijera la verdad aunque temblara. Ethan Caldwell, el CEO multimillonario, no levantó la voz ni un segundo, pero cuando un abogado intentó hablar por encima de mí, Ethan solo dijo, «Hoy ella habla primero». Se me hizo un nudo en la garganta. Una microrrecompensa, pequeña pero brutal. Por fin alguien detuvo a la élite para que una mesera pudiera terminar una frase completa. Y mientras yo explicaba, paso por paso, por qué una palabra en árabe no correspondía a la época del manuscrito, vi el rostro del abogado cambiar de burla a incomodidad. Porque en ese minuto comprendió algo que le dolía. La mesera a la que humilló ya no estaba sola, y él ya no controlaba la narrativa. La propuesta llegó como un golpe de realidad. Ethan quería que yo liderara una unidad nueva dentro de su fundación, algo pequeño al principio, casi discreto, para detectar falsificaciones antes de que se convirtieran en estafas legales. Lo llamó Veritas Archive. A mí me sonó grandísimo, para alguien que todavía olía a café y a jabón de platos. Y ahí empezó la humillación institucional, pero con traje y corbata. En la primera reunión formal, el gerente del hotel, el mismo que me decía «no te metas», pidió la palabra para aclarar que yo era solo personal de servicio, que mi intervención había sido una imprudencia, y que esa imprudencia podía afectar la reputación del establecimiento. Un consultor de traje gris soltó una risa breve, de esas que parecen educadas, pero te cortan por dentro, y dijo que contratar a una mesera como analista era un riesgo reputacional para el CEO. Y luego vino Grant Whitmore, el abogado que olía a tinta cara y soberbia barata. Con voz suave, sugirió que yo firmara un acuerdo de silencio para proteger la imagen del multimillonario. ¿Ves? No querían callarme por mi bien. Querían callarme porque la verdad les desacomoda el negocio. Sentí el viejo miedo trepándome a la garganta, ese que te dice que pidas perdón por existir, por respirar cerca de los importantes. Pero Ethan se reclinó en su silla, me miró y luego miró a todos. ¿Qué parte no entendieron? Esta mujer me salvó de una estafa. Ustedes, con sus títulos, casi me vendieron una mentira con moño. Silencio. Yo aproveché ese silencio como quien por fin toma aire bajo el agua, y sin planearlo, solté la parte que más me dolía, que aprendí árabe en una mesa de cocina, que mi madre me enseñó a leer manuscritos mientras el mundo me repetía que ese conocimiento no servía si no tenía apellido o contactos, que terminé sirviendo mesas no por falta de capacidad, sino por exceso de golpes. No hubo aplausos, pero vi algo mejor. Vergüenza en ojos que jamás sienten vergüenza. Y esa fue otra pequeña recompensa. Por primera vez, la élite tuvo que mirarme como persona, no como decoración.
Veritas Archive creció como crecen las cosas que nacen de una herida, rápido y con urgencia. En menos de 2 meses ya no investigábamos un solo documento, sino una red completa. Llegaban alertas desde Boston, Montreal, Chicago y Seattle. Coleccionistas ofreciendo manuscritos únicos, universidades a punto de firmar convenios, fundaciones listas para soltar millones por prestigio. Siempre el mismo veneno. Presión, prisa, urgencia. Firma hoy o pierdes la oportunidad. Yo empecé a identificar patrones como si fueran huellas dactilares. La tinta se veía bien, el papel parecía antiguo, pero la estafa siempre dejaba un detalle humano: el miedo a que revises demasiado. Un falsificador paciente no necesita urgirte. Un estafador sí. Con un equipo pequeño, una restauradora canadiense llamada Brooke, un lingüista mexicano-americano llamado Daniel y un técnico forense que venía de casos federales, armamos un protocolo simple y brutal. Nadie firma nada sin lectura cruzada, en 2 idiomas y sin análisis de pigmento. Puede sonar técnico, pero la emoción estaba en lo que evitábamos. Cada documento falso era una familia que no perdía su herencia, una institución que no caía en ridículo, un CEO que no era usado como billetera. Y entonces llegó el giro que nos obligó a crecer de golpe. Una filtración interna. Alguien en el círculo legal de Ethan estaba avisando a la red cuando nosotros nos acercábamos. Una madrugada, Daniel encontró una cláusula escondida en un contrato de donación. Si el documento era declarado falso después, los derechos del archivo pasaban a una empresa fantasma con sede en Nevada. La misma jugada que intentaron con Ethan, pero replicada a escala. Ahí entendí el impacto global. No era un fraude aislado, era un sistema para reescribir historia, manipular decisiones, mover poder sin disparar una sola bala. Y lo más cruel, lo hacían usando la vanidad de la élite. Les vendían prestigio, legado, exclusividad. ¿Quién iba a decir que mi trabajo como mesera, escuchar sin que te noten, iba a ser mi arma? Porque mientras ellos hablaban de millones, yo escuchaba lo que no cuadraba. Nombres repetidos, prisa coordinada, intermediarios que nunca daban la cara. Una noche, en una pizarra llena de flechas, apareció el centro de todo. Un consorcio entre Nueva York y Toronto, con bufetes, expertos de fachada y dinero limpio por fuera. Yo lo miré y pensé, ¿y ahora qué hace una mesera contra eso? Y justo cuando ese pensamiento me quiso aplastar, Ethan dijo una frase que no se me olvida. No eres una mesera contra ellos. Eres la razón por la que ya no pueden operar en silencio. Fue otra recompensa. Por primera vez, mi pasado no era una vergüenza, era una ventaja. El siguiente paso fue la ascensión que yo nunca habría pedido, pero que la vida me exigió. Ethan tomó una decisión que, para un multimillonario, es casi una confesión de culpa. Se puso al frente públicamente y admitió que estuvo a punto de caer. Me salvó alguien a quien yo mismo habría ignorado, dijo en una conferencia en Nueva York, y me llamó al escenario. Te juro que mis rodillas temblaban. Las cámaras aman el drama, y la élite ama no quedar mal. Así que esa mañana todos sonrieron hasta que yo hablé. No en inglés corporativo, sino en el español sencillo que aprendí con mis vecinos, y luego en árabe para demostrar en vivo cómo una sola palabra puede delatar una falsificación. El auditorio se quedó quieto, como si el aire se hubiera hecho pesado. Y entonces lo vi. Grant Whitmore, el abogado que quiso callarme,
estaba al fondo con una sonrisa congelada. 2 días después lanzó la campaña sucia. Filtró a medios que yo era una impostora, que Ethan me usaba como propaganda, que Veritas Archive era un teatro. Fue el intento final de humillarme institucionalmente, pero ahora a escala nacional. Y aquí vino mi redención. En lugar de esconderme, pedí un debate público con evidencia. Brooke proyectó análisis de tinta. Daniel explicó raíces lingüísticas. El forense mostró rastros de fabricación moderna. Y yo conté lo que más dolía: que la estafa funciona porque la gente buena se calla por miedo a perder su trabajo, por miedo a que la élite los aplaste con burla. Cuando terminé, el público no aplaudió mi historia. Aplaudió la verdad. Esa noche, Ethan me ofreció oficialmente la dirección de Veritas Archive y un convenio con instituciones de Estados Unidos y Canadá para crear una red de alerta contra fraudes culturales, con protocolos abiertos para que nadie tuviera que creerle al multimillonario, sino a los datos. Yo acepté con una condición: becas para personal invisible, meseros, guardias, limpiadoras, porque ellos ven lo que la élite no ve. Ethan asintió, y mientras firmábamos ese acuerdo real, sin trampas, me llegó un mensaje anónimo al celular. Te crees heroína, pero solo abriste la puerta. La próxima vez no habrá mesa ni luces, solo consecuencias. Se me heló la sangre, porque si esto era una guerra por la verdad, entonces el capítulo más humano, el que realmente transforma a una persona, todavía no había empezado. ¿Qué estaba a punto de perder yo para ganar esto? ¿Y quién iba a pagar el precio conmigo? Durante mucho tiempo pensé que la transformación humana ocurría solo en momentos grandes y visibles. Conferencias, cámaras, titulares, discursos perfectamente ensayados. Pero estaba equivocada. La verdadera transformación comenzó lejos de los reflectores, en lugares donde nadie suele mirar. Empezó en pasillos silenciosos, en cocinas industriales, en turnos nocturnos, donde la gente aprende a no hacer ruido para conservar el empleo. Empezó cuando una mujer de limpieza del edificio donde operaba Veritas Archive se detuvo frente a mí, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo: «Gracias por no fingir que no existo». Empezó cuando un guardia de seguridad, que llevaba años escuchando conversaciones privadas sin ser visto, se animó por primera vez a reportar algo sospechoso, porque sintió que su voz importaba. Empezó cuando comenzaron a llegar correos electrónicos de meseras, choferes, recepcionistas, asistentes administrativos, personas invisibles para el sistema, contando historias de veces en las que vieron algo mal y eligieron callar por miedo. No hablaban de millones ni de manuscritos antiguos. Hablaban de ese nudo en la garganta que se forma cuando sabes que decir la verdad puede costarte todo. Fue ahí cuando entendí que el verdadero impacto de esta historia no estaba en haber evitado una estafa multimillonaria, sino en haber roto un patrón de silencio que protege mentiras y castiga a quienes se atreven a hablar. Con el tiempo, el efecto se expandió mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Universidades en Estados Unidos y Canadá comenzaron a adoptar protocolos abiertos de verificación inspirados en nuestro trabajo. Museos y fundaciones culturales exigieron auditorías independientes antes de aceptar donaciones históricas. Empresas multinacionales entendieron por fin que la reputación no se protege escondiendo errores, sino enfrentándolos con transparencia. Pero el cambio más profundo no ocurrió en las instituciones, sino en las personas.
Recibíamos mensajes desde distintos países diciendo: «Vi algo raro y esta vez hablé». Personas comunes, sin títulos rimbombantes, que se sentían legitimadas para cuestionar, para pedir pruebas, para no dejarse intimidar por la jerarquía. Yo misma cambié, no porque me convirtiera en alguien poderosa, sino porque dejé de pedir permiso para ocupar espacios donde la verdad debía ser dicha. Las heridas del pasado no desaparecieron. La pérdida de mi madre, los años intentando ser invisible, el miedo a destacar. Pero dejaron de doler de la misma forma. Comprendí que la redención no es borrar quién fuiste, sino usar cada experiencia, incluso las más dolorosas, para construir algo que evite que otros pasen por lo mismo. Hubo un momento que selló definitivamente esta transformación para mí. En una conferencia internacional sobre patrimonio cultural, un ejecutivo influyente intentó minimizar nuestro trabajo diciendo que las estafas siempre existirán y que luchar contra ellas era ingenuo. Antes de que yo pudiera responder, una joven traductora se levantó desde el fondo de la sala. Su voz temblaba, pero no se detuvo. Contó que años atrás perdió su empleo por cuestionar un documento falso y que nadie la defendió porque no era experta. Miró al auditorio y dijo: «Si en ese momento alguien me hubiera escuchado, mi vida habría sido distinta». El silencio que siguió fue absoluto. No hubo aplausos inmediatos, no hubo frases bonitas, solo incomodidad. Y esa incomodidad era necesaria. En ese instante comprendí que el verdadero impacto global no se mide solo por el dinero que se evita perder, sino por las vidas que no se rompen cuando alguien decide escuchar a quien siempre fue ignorado. La transformación humana ocurre cuando el poder deja de ser un muro y se convierte en un puente. Cuando un CEO aprende a escuchar a una mesera. Cuando un abogado aprende a respetar a un guardia. Cuando la élite entiende que no controla la verdad, solo convive con ella. Hoy, al mirar atrás, sé que aquella frase pronunciada con la voz temblorosa, «esto es falso», no solo salvó a un multimillonario de una estafa de 200 millones. Salvó algo mucho más frágil y mucho más valioso. La certeza de que cualquier persona, en cualquier posición, puede ser el punto de quiebre de una historia entera. La lección final no trata de manuscritos, contratos ni fortunas. Trata de responsabilidad humana. Si ves una mentira y guardas silencio, la fortaleces. Si presencias una injusticia y miras hacia otro lado, la normalizas. Pero si decides hablar, incluso con miedo, incluso sintiéndote solo, algo cambia para siempre. Dentro de ti y en el mundo que te rodea. Esa es la transformación que ningún contrato puede esconder, que ningún poder puede confiscar y que ninguna jerarquía puede destruir. Y quizá por eso esta historia no termina aquí, sino en cada persona que, después de escucharla, se pregunta con honestidad: ¿qué haría yo si la verdad dependiera de mi voz? Esta historia no trata solo de un CEO multimillonario ni de una estafa millonaria. Trata de algo mucho más cercano, el momento exacto en el que alguien común decide no quedarse callado. Porque la verdad es incómoda, sí, pero el silencio siempre sale más caro. Hoy fue una mesera. Mañana podría ser cualquiera de nosotros. ¿Cuántas veces has visto algo que no cuadraba y pensaste, no es mi problema? ¿Cuántas veces sentiste ese nudo en la garganta y elegiste seguir caminando? Esta historia existe para recordarnos que una sola voz, cuando se atreve, puede cambiar el destino de muchos.
Ahora dime tú, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías hablado, aun sabiendo que podrías perder tu trabajo, tu estabilidad o tu tranquilidad? ¿Alguna vez te tocó descubrir una injusticia y no supiste qué hacer? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Alguien puede necesitar leerla hoy. Si esta historia te llegó al corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo historias reales que nos recuerdan el poder de la verdad y del coraje humano. Comparte este video, porque nunca sabes a quién puede darle la fuerza que le falta esta noche.